Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctor José Antonio Crespo, licenciado en Relaciones Internacionales, analista político, escritor y autor de esta su más reciente propuesta editorial, AMLO, en la balanza de la esperanza a la incertidumbre. Como siempre, con mi admiración y respeto, cariño muy grandes también a ti, que eres un prestigiosísimo analista del quehacer político en nuestro país. Como siempre, un gusto platicar contigo, José Antonio. Ricardo, igualmente, muchas gracias por la invitación. Aunque el objetivo fundamental es hablar de tu libro, por supuesto. Es inevitable. Somos también periodistas y comunicadores, los dos. Una opinión sobre el informe que acaba de transmitirse, mensaje del presidente López Obrador con motivo de su tercer informe de gobierno. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles serían los principales trazos que nos darías? Mira, lo primero que veo es que, como cualquier presidente, no solamente López Obrador, pues saca los datos favorables, los otros los oculta, si hay algún contexto ahí oscuro, pues lo omite, y un tono triunfalista. Pero eso con todos los presidentes. En ese sentido, López Obrador no es la excepción. Números aquí, números allá, algunos muy convincentes, algunas cosas, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, pues que es de reconocerse, paradójicamente es siguiendo políticas neoliberales, que eso no lo reconoce. Sí. Pero, en fin, como cualquier presidente, destacando las cosas positivas, ocultando las cosas negativas, con un tono triunfalista. Pero repito, en ese sentido, todos los presidentes igual. Ahora, sí me destaca el hecho de que él ya da por sentado que su proyecto histórico, esa gesta que él mismo bautizó como la cuarta, nada menos que como la cuarta transformación histórica, comparable a la independencia, a la reforma, a la revolución, sí, ya la da por hecho, ya está. Él se puede ir tranquilo a su casa, suponiendo que esa fuera... Así lo dijo. Yo ya me podría ir ahora mismo con la conciencia tranquila. Ya acabé, ya está en la transformación. Simplemente faltan detalles, falta consolidar un poco de aquí al 24, pero 98 de los 100 compromisos dice que ya están cumplidos. Entonces sí, un triunfalismo aquí sí excesivo, porque él no ofreció un buen gobierno. Él ofreció un cambio de régimen y una transformación histórica, y la está dando por hecho. ¿Y tú no crees de ninguna manera que se haya logrado, o sí? No, ni de lejos, es decir, ni siquiera como buen gobierno, porque me parece que el saldo es negativo. Hay cosas positivas, hay cosas que hay que reconocer, por supuesto, muchas de las que elijo, pero hay muchas otras que no, hay muchas decisiones mal tomadas, hay muchos programas que pueden ser muy bien pensados, que pueden ser con unos objetivos muy loables, pero a la hora de aplicarlos los aplica mal, por dos razones: porque tiene prisa, precisamente como él piensa que está haciendo la gran revolución pacífica, una revolución. Entonces tenía prisa y lo decía: es que tenemos que acabar la transformación en estos 6 años para que luego no nos la echen abajo. ¿Pero eso en qué se tradujo, Ricardo? Pues en prisa, falta de planeación, una operatividad muy mal hecha, que paradójicamente, en lugar de arrojar los resultados que se están buscando, pues o no sirven de gran cosa o arroja resultados contraproducentes. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en los programas sociales. Hay también un quiebre, una suerte de crisis en su gobierno, sobre todo a propósito de los cambios recientes, la salida de Olga Sánchez Cordero, ayer la renuncia de Julio Scherer Ibarra, un hombre cercanísimo y clave en todas las iniciativas de carácter legal del presidente. En fin, se habla de que va a haber más cambios. ¿Tú sientes que esto, la llegada de Adán Augusto López como un hipersecretario de Gobernación, le asignaron todas las funciones que se podrían tener antes con doña Olga y con Scherer? En fin, ¿sientes que hay una crisis en el gobierno? Sí, pero fíjate que no necesariamente por una crisis interna, sino porque la segunda mitad de entrada en todos los sexenios es de declive. Ahorita las cosas se le van a complicar, pero también yo así lo interpreto por la elección de este año. Le cambió el Congreso, le quitó espacio, le quitó control, y eso se va traduciendo no solamente en la mayor dificultad que va a tener para las reformas constitucionales, sino, por ejemplo, pues que en ese ambiente donde sí hay un retroceso, no espectacular, no dramático, pero sí perdió espacio.
no va a tener el mismo control que la primera mitad. Y la segunda mitad, decíamos, en todos los gobiernos, implica un declive, pérdida de control, pérdida de presencia presidencial, y para eso es que está haciendo estos cambios. Lo de Julio Scherer hay que ver qué pasa con él, hay que ver si va a otro lado. No sabemos bien a bien cuál es la razón de esa salida, pero yo diría que hay que ver si le toca alguna otra cosa, a lo mejor algo más importante, a lo mejor no fue pleito con López Obrador, pero sí claramente con Olga, pues ya no le servía ahí. Es decir, Olga no tenía funciones reales y en cambio manda por una persona muy cercana, que es Adán, y sí lo va a necesitar para operar políticamente en un ambiente de mayor dificultad, en un ambiente de menos control del que tenía la primera mitad de su gobierno. José Antonio, vamos a tu libro, AMLO en la balanza, de la esperanza a la incertidumbre. ¿Cuál es el propósito fundamental que tú te fijaste para hacer justamente ahora, bueno, recordando al propio presidente, a la mitad del camino, ya también le sacó su libro, este balance de la esperanza? ¿Y por qué de la esperanza a la incertidumbre? Ya es un primer diagnóstico tuyo. Sí, porque bueno, llegó con toda la esperanza, muchísima gente depositó su esperanza en él, todavía muchos tienen eso, pero muchos ya se han salido. Y a la incertidumbre de que, pues, ¿hacia dónde vamos, no? Al final de cuentas no sabemos en qué va a acabar esto. Él da por hecho que ya su cuarta transformación pues ya está consolidada, ya está cumplida. Pero los que no creemos en eso y los que no vemos esa transformación profunda, pues yo realmente, por ejemplo, no sé en qué va a parar esto. ¿Cómo va a acabar este sexenio? ¿Cómo va a estar el país? ¿Cómo va a estar la situación política, el ambiente? Puede haber confrontación dentro del propio partido oficial. No sabemos la oposición cómo va a reaccionar. En fin, es la incertidumbre de no saber bien a bien en qué va a acabar esto. Y es una evaluación, desde luego, de las primeras decisiones del primer año, año y medio, de López Obrador para marcar la ruta. Ahí están registradas todas sus primeras decisiones desde mi punto de vista, malas decisiones, desde el simbólico aeropuerto de Texcoco, que marcó muchísimas cosas, marcó cómo iba a ser su gobierno, sin certidumbre jurídica, alejando inversiones. Él presume que las inversiones extranjeras son mayores que nunca, pero dependiendo de los indicadores, eso no es tan correcto. Y esto funcionó así. Es decir, te pueden cambiar las reglas a mitad de juego. ¿Y cómo decide lo del aeropuerto? Pues con una consulta manipulada por su propio partido, sin ninguna credibilidad, sin que realmente estuviera abierta todo el público. Ese fue otro mensaje, es decir, una decisión de ese tamaño, de esa fuerza, la toma con una consulta manipulada, casi de mano alzada. Ese fue un mensaje para afuera también. ¿Dirías que fue un pecado original? Yo diría que sí, porque eso ha marcado mucho el tono. Mucha gente, tú lo recordarás, Ricardo, decían, claro que no va a tirar el aeropuerto, hombre, ¿cómo crees? Se va a dar un disparo en la cabeza, va a alejar inversiones, va a dar desconfianza, va a establecer que no hay certeza jurídica. Y lo hizo. Bueno, a partir de ahí ya muchos de los actores que tenían dudas, que a ver, vamos a dar el beneficio de la duda, que pensaba que se iba a moderar, pues ya vieron que no. Y esa ha sido la tónica de su gobierno. No solamente fue Texcoco, ha sido casi todas las decisiones que toma son en ese tono. No me importa la ley, si la Constitución estorba para una causa superior, lo dijo en el caso de Saldívar, de la ley Saldívar. Si la Constitución estorba, pues hacemos a un lado la Constitución por una causa justa. ¿Y quién define esa causa justa por encima del derecho? Pues él. Entonces, esa ha sido la tónica de su gobierno, Ricardo. Me llama la atención que además del análisis muy puntual que haces de acciones concretas de gobierno, te refieres a otros aspectos que también están marcando al gobierno de López Obrador. La relación con los medios, hablas de medios y críticos, conservadores y golpistas, del neoliberalismo al neopopulismo, y luego, pues recordando a don Daniel Cosío Villegas, hablas de el estilo populista de gobernar. ¿Cómo definirías todo esto, esta obsesión del presidente
por lo que se piensa, ya no solo de su gobierno, sino de él mismo, el tiempo que ha dedicado a sus pleitos con los medios de comunicación, sus descalificaciones, sus enemigos, en fin, y el estilo que tú calificas de populista. Sí, hago una referencia ahí al estilo populista de gobernar, porque me recuerda mucho el estilo de Echeverría. Realmente no son idénticos, son circunstancias distintas, pero si tú recuerdas el discurso, Echeverría también hablaba de un cuarto movimiento del Gran Concierto Nacional. También Sí. para él iba a ser un cambio histórico lo que supuestamente estaba El haciendo. tercer mundo. Sí, lo del tercer mundo. Pero incluso aquí él hablaba de una cuarta transformación, no utilizando ese lenguaje, pero la idea era la misma. Los pobres recorriendo el país, los riquillos, ¿te acuerdas, no? Sí, cómo no, cómo no. Los empresarios, los emisarios del pasado. La Universidad del Desierto. Sí, entonces a mí me recuerda mucho el estilo populista de Echeverría, ahora con López Obrador, con políticas no necesariamente las mismas, en fin, pero sí este afán también de concentrar el poder. Eso se veía desde el principio. A él no le gustan los contrapesos, no le gustan las autonomías, no le gustan los equilibrios. Él dice que el poder tiene que estar concentrado, eso sí, en nombre del pueblo, para poder realizar a fondo su cuarta transformación, su proyecto. Es un poco como retomar el viejo proyecto revolucionario que justificaba la dictadura del proletariado, la concentración del poder, en aras de poder transformar al país, supuestamente, Sí. esa es la intención, sin estorbos, sin que los demás puedan hacer nada al respecto porque te van a meter el pie. Y eso, a su vez, ahí hay un capítulo, Ricardo, del Foro de Sao Paulo. Acuérdate que Morena pertenece al Foro de Sao Paulo, es decir, Chávez, Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, pues esos partidos de izquierda de América Latina, todos dicen, utiliza la democracia burguesa, que así dicen los documentos del Foro de Sao Paulo, para llegar al poder y luego sustitúyela por una democracia popular. ¿Qué es eso? Concentrar el poder en nombre del pueblo. Esa ha sido la intención de López Obrador y lo hemos visto con muchas instituciones. Va a intentar seguir controlando con el INE y el IFE, pero yo creo que ahora sí ya lo tiene más difícil, Ricardo. Desde luego subyugó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, opacó y aplastó a la Auditoría Superior de la Federación, desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No le gustan, pero ahora con el INE, con el Tribunal, la Suprema Corte, ya no está tan fácil. Creo que es algo que hay que celebrar, pero vamos a ver qué sigue pasando. Pero la intención era esta, la misma directriz de lo que dice el Foro de Sao Paulo, que en otros países sí se ha repetido tal cual. Mi querido José Antonio, sabes que este espacio siempre ha sido tuyo, es tu casa, siempre seguirá abierto. Por ahora el tiempo nos presiona un poco. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, tu más reciente propuesta editorial, AMLO en la balanza, de la esperanza a la incertidumbre? Yo creo que los elementos que pueden explicar por qué López Obrador eligió la ruta que ha elegido. Obviamente algunos valoran, otros lo criticamos, pero yo creo que el sentido y el objetivo estaba claro desde el principio. Lo que no sabemos ahora es hasta dónde va a llegar, en qué va a parar esto. Pero la ruta es la misma, López Obrador no la ha cambiado, ni creo que la vaya a cambiar. La ruta es la misma que vimos desde los primeros meses, incluso de su triunfo. Ahí ya estaba marcado. Ya estaba gobernando. Estaba ya gobernando, tomando decisiones, y todo lo que hemos visto ahora, incluso en la situación tan difícil de la pandemia, es esa lógica del voluntarismo, de creer que porque él lo decide, las cosas se van a dar por sí mismas, el desprecio por la ciencia, por los expertos, la idea de que no se requiere mayor ciencia para gobernar. Entonces gobierna con un voluntarismo que hasta ahora ha resultado, ahí ya se hacen las evaluaciones primeras, pues muy mal, muy mal. Buenas intenciones, malos resultados. ¿Por qué? Claro. Porque si no utilizas la técnica, la ciencia, el conocimiento, la experiencia histórica, las cosas te van a salir mal. Claro. Eso es lo que hemos estado viendo. Pues, como siempre, un deleite hablar contigo, mi querido joven maestro. Siempre te lo aprecio y te lo apreciaré. Y gracias por esta nueva aportación que nos haces a todos con tu libro, AMLO en la balanza. Gracias de nuevo, José Antonio. Te mando un abrazo.
Igualmente, Ricardo, al contrario, te agradezco yo a ti esta oportunidad. Gracias, hasta pronto, hasta siempre. Hasta luego. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.